Bueno, Venezuela antes de Maduro, y no solo de Maduro, sino antes de Chávez, es decir, desde hace 20 años, porque Chávez entró en el poder en el 98, bueno, era un país normal y la calidad de vida era mucho más alta que el promedio en el resto de la región, en Latinoamérica. Si bien los gobiernos anteriores al chavismo estuvieron manchados constantemente por la corrupción y precisamente por eso, buscando un cambio, el pueblo venezolano decidió apostarle a, a una iniciativa de gobierno diferente, que fue la de Hugo Chávez. Y bueno, si bien pasaban estas cosas y había un montón de temas de corrupción, la calidad de vida era muy alta, se podía comprar ropa, comida, habían comercios internacionales, incluso hace unos 40, 50 años, si no me equivoco, el bolívar estuvo por encima del dólar. Y bueno, se podía comprar evidentemente cualquier producto que se necesitara y eso es algo que hoy en día no es posible para la gran mayoría del país. Realmente jamás se había vivido una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo en este momento. Y pues podría enfocarme en muchos de los efectos del chavismo o de los gobiernos anteriores, pero realmente la diferencia es que la gente antes comía y ahora la gente no come. La gente no tiene que comer, no tiene que comer porque toda la industria en Venezuela se acabó. En Venezuela no hay industria, en Venezuela no hay producción. Todas las empresas grandes las maneja el gobierno y todas, absolutamente todas las ha destruido. Y, y Venezuela antes era un país en vías de desarrollo y antes de que llegara a este estado fallido, realmente era un país en comparación con Latinoamérica que realmente le brindaba o tenía las posibilidades de brindarle al pueblo venezolano condiciones de vida mucho más altas que las que se tienen en este momento. Los jóvenes podían soñar, la gente de escasos recursos podía estudiar porque la educación es pública y realmente podían surgir y querer algo diferente. En este momento tenemos una generación que no ha estudiado porque no tiene dinero para estudiar y las que han estudiado en las llamadas misiones que maneja el gobierno, que realmente es una educación en la cual lo que buscan es lavarles el cerebro a todos, pero realmente no enseñan absolutamente nada. Y bueno, realmente lo que estamos viendo ahorita es que es un estado fallido, que ni siquiera puede alimentar a su población, que no puede garantizarle trabajo ni a la mitad de la nación. Y bueno, que realmente la industria está destruida. No hay medicamentos, no hay comida, no hay oportunidades para crecer, las universidades están vacías, no hay profesores porque a los profesores no les pagan bien, las universidades realmente no tienen cómo sostenerse, los estudiantes no van porque no tienen ni para el transporte, y no solo los estudiantes de universidad, sino los del colegio, los papás no tienen cómo alimentar a sus hijos en los colegios, entonces pues no los mandan a estudiar. De transporte de Bogotá. Hasta allí llegaron decenas de migrantes para recibir mercados cargados en camiones que se parquearon sobre esta vía. Los mismos paisanos nosotros que nos dieron ayuda, nos dieron agua, comida, ropa, zapatos. Le doy gracias a todas esas personas que residen aquí en Colombia. Me dieron agua, me dieron ropa. La entrega fue interrumpida por la policía debido a los desórdenes y la aglomeración que se registró en la zona. Y en todas las esquinas piden, pues uno le trata de colaborar a uno, a dos, pero ya cuando son 3, 4, 5, es imposible. Hay personas que vienen acá, que quieren ayudarnos y los policías nos corren. Allá, aquí, hay muchas personas que llegan con niños y no tienen dónde quedarse. Posteriormente, la Fundación Colectiva Agua de Panelitas llegó a este otro lugar, muy cerca de la zona de Cambuches, donde pasan la noche decenas de migrantes. Por ahí estamos repartiendo avena, pan, trajimos otro tipo de cosas como ayudas, pañales para los niños, hay bastantes niños. El distrito aseguró que trabaja en brindar ayuda y atención integral a los venezolanos en Bogotá y por eso extendió el tiempo de permanencia en los cambuches instalados en el sector de Salitre hasta por 10 días más. Y bueno, en este momento lo que se está viviendo acá en Colombia es producto de la crisis en Venezuela. En Venezuela la gente no tiene que comer, no tiene que comer. En la calle en Venezuela la gente ni siquiera puede dar limosna porque es que no tienes dinero. En Venezuela dar una limosna no tiene sentido porque los billetes no valen absolutamente nada. El hambre en las calles es absurda. Y bueno, la gente la verdad prefiere tomar el riesgo de irse a otro país
como pasó hace muchos años en Venezuela también, donde recibíamos gente de Colombia, recibíamos gente de Brasil, de Europa cuando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la gente en Venezuela está cansada de no tener que comer, de no tener oportunidades, de no tener salud, de no tener medicamentos. Y bueno, la gente sale en busca de una mejor vida, llena de miedos obviamente, porque mucha gente ni siquiera salió nunca de su país, mucha gente profesional que obviamente tenía una calidad de vida diferente antes de toda la crisis en Venezuela, y también personas que no han tenido la posibilidad de estudiar, que no han tenido la posibilidad de decidir su futuro, de soñar o de pensar que pueden tener algo diferente. Y bueno, lo que se está viviendo ahorita es bastante complicado porque vienen sin papeles, sin absolutamente nada, y no tienen dónde vivir, no tienen dónde bañarse, no tienen dónde asearse, no tienen que comer, no pueden trabajar porque no tienen papeles, entonces realmente los empleos son informales. Y bueno, toca mirar, ayudar en lo que se puede, mirar hasta dónde llega esto. Más allá de nuestra historia familiar y personal, puesto que somos venezolanos inmigrantes en Colombia desde hace 9 años, esta idea y este proyecto surgió desde la necesidad de ayudar a las personas que nos están rodeando hoy en día, porque nuestra realidad está acá en Colombia y es donde vivimos. Queríamos aportar un granito de arena a la problemática de los refugiados, que es tan grande. Y nada, un día nos levantamos, mi familia y yo, dijimos como deberíamos ir a llevarle comida a los venezolanos que están en el terminal de Salitre, que hay demasiados, y cada domingo que vamos nos damos cuenta que crece, que la cantidad crece de una manera absurda, y no es solo ahí, sino que es en todas partes. Entonces fuimos y dijimos como, no, estas personas necesitan cosas de abrigo, porque no tienen no tienen cobijas, no tienen sacos, no tienen medias, y pasan frío por las noches, porque es donde duermen ahí, duermen en carpas, duermen en el piso, en cartón. Y nada, después fuimos y nos dimos cuenta que esa gente también necesita cosas de higiene, cosas básicas de higiene, las mujeres toallas higiénicas, pañitos húmedos, cepillo de dientes, y poco a poco fuimos recolectando cosas. Todo empezó como algo muy chiquito y después fue creciendo. Empezamos a mover las redes sociales, empezamos a pedir ayuda en las universidades, en los trabajos, y la gente, de una manera absurda nos empezó a ayudar. Empresas enormes nos empezaron a hacer donaciones, nos empezaron a llegar cajas desde otros países, y también nos empezaron a citar como desde otras organizaciones, y poco a poco fue creciendo de una manera que no nos los esperábamos, y nos dimos cuenta que en verdad eso era lo que queríamos, es algo que queríamos hacer y queríamos que creciera, porque cualquier emprendedor y cualquier líder, antes que nada, tiene que ser un ser humano y plantearse muchas preguntas y tener en cuenta qué es el problema que quieren resolver y de qué manera quieren hacerlo y cómo quieren hacerlo para de esa forma actuar, y plantearse muchas preguntas como cuál es el problema, cómo resolverlo, qué personas necesitamos que estén como afín a lo que queremos, que nos puedan colaborar, en este caso los voluntarios, las personas de logística, y no sé, son muchas cosas que poco a poco han ido creciendo, y si tú en verdad te lo propones lo vas a lograr. Y por eso invito a todo el mundo a participar con nosotros, a hacer las mismas actividades, a adornarnos, a acompañarnos a hacer esas cosas, porque más allá de ir a donar cosas, lo que queremos hacer es llegarle a la gente, motivarlos, porque esa gente no está para nada motivada en la vida y no tienen trabajo, no tienen documentos, no tienen formas de salir de ahí, y esa es la idea, eso es lo que queremos hacer, aportarles de alguna forma lo que nosotros tenemos. Hombres, mujeres, niños, niñas y familias como la nuestra que han perdido su hogar, enfrentando hoy sus más grandes miedos. Son personas como tú y como yo que antes de ser desplazados llevan una vida normal y su mayor sueño es recuperarla. Seamos cercanos a ellos, compartiendo su incertidumbre sobre el futuro y aliviando en la medida de lo posible su sufrimiento. Numeral Todos con Venezuela, Hermanas Escobar 2018. El proceso de emprender el proyecto social nace del deseo de servir, porque como dice el Papa Francisco, no tenemos que balconear la vida y quedarnos con el alma sentada. Es decir, que necesitamos subsistir, claro está,
Necesitamos trabajar un proyecto de beneficio y lucro individual, pero no podemos olvidar que ahí afuera hay gente que nos necesita y que sufre. Y si no empezamos por aportar un granito de arena a esas necesidades que vemos, seguiremos siendo como muchos. El sentimiento de culpa de los venezolanos que salen del país en busca de mejores oportunidades siempre está ahí. Y muchas veces me había preguntado cómo ayudar desde acá y de nuevo no balconear la situación que se vive en mi país. Vale la pena resaltar que el tener un impacto no significa solamente ir a donar, porque esas fueron nuestras primeras actividades. Recolectar cosas, ir a donar, porque estas personas, bueno, están pasando hambre, frío, no tienen dónde dormir. Pero después nos empezamos a pensar y cuando uno quiere hacer un proyecto social que tenga trascendencia, tiene que dejar algo más que cosas materiales. Y ahorita estamos pues trabajando y viendo cómo los ayudamos de una forma diferente. Puede ser en su proceso migratorio, darles ayuda psicológica o simplemente pues ir como a orar con ellos. Bueno, en este tipo de trabajos es importante tener disciplina y determinación y como que saber hacia dónde vamos, porque al no ser un proyecto lucrativo, mucha gente como que desiste y se pierde en el camino. En la mayoría de proyectos sociales o cuando se trata de servir, las personas siguen como que velando por sus intereses personales, quieren sobresalir y ese es uno de los más grandes obstáculos, saber que el protagonista nunca es la persona que ayuda, sino las personas a las que vamos a ayudar. Y pues que cada persona del grupo tiene alguna participación, por muy pequeña o por muy grande que sea. Colombia es un país que aún tiene oportunidades y pues sin duda alguna esto se volvió un problema ya de escala pues política, porque los venezolanos están regados por todas las calles. Yo pienso que aunque el gobierno tiene que intervenir y pues buscar una solución, pues cada uno de los ciudadanos y de las personas que vivimos en la ciudad podemos empezar a ayudar de alguna forma.